Bueno, y para analizar los temas abordados en esta conferencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que encabezó el titular de la dependencia, Javier Jiménez Espriu, le doy la bienvenida a Sebastián Barragán. Él es periodista de investigación en Aristegui Noticias. Bienvenido, gusto en saludarte, Sebastián. Hola, Julio, muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. ¿Cómo ves este asunto? Fíjate que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es una de las carteras más importantes del gobierno federal. Estamos hablando de una dependencia que concentra, yo creo, de acuerdo a los datos, más de 70,000 millones de pesos en presupuesto público. Y tuvimos en el sexenio pasado a una figura que ocupó este espacio de mucho renombre, que fue Gerardo Ruiz Esparza. Estamos hablando de un funcionario en términos políticos muy longevo. Estamos hablando de una persona de 70 años que inició su carrera en la década de los 70, imagínate, trabajando en el Banco de México, y que recorrió prácticamente todo lo que se puede ocupar en un funcionario en el gobierno. Estamos hablando que ocupó cargos Y en oficinas muy peculiares en el manejo del dinero, ¿no? En las más Por poderosas, favor. de las más poderosas. Banco de México, Secretaría de Hacienda, estamos hablando de esto en los 80s, en el sexenio de Alfredo del Mazo González, en el Estado de México en el 81. Padre del actual. Exactamente, padre del actual, fue secretario general de gobierno. Posteriormente trabajó en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en el de Cedillo fue director de aeropuertos y servicios auxiliares, y es con Enrique Peña Nieto con quien llega a ocupar esta cartera de comunicaciones en el gobierno del Estado de México y posteriormente se extendió al gobierno federal. Ahora, esta semana llamó mucho la atención el nombre de Gerardo Ruiz Esparza, porque Santiago Nieto, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que lo estaban investigando. Y además de este dato, ya conocer algo muy importante, y es que estaba ligado esta investigación con OHL. En este caso estamos hablando, Julio, de una compañía española, que ahora se llama Aliática, pero que es de origen español y que tuvo en México dos obras muy importantes que le significaron inversiones multimillonarias. Estamos hablando primero del viaducto elevado bicentenario y del circuito exterior mexiquense. Ahora, estas dos obras son monstruosas. La gente que nos escucha aquí en el Valle de México seguro las ubica porque son gigantescas. Estamos hablando de segundos pisos gigantescos que comunican al Estado de México con la Ciudad de México. Y según la iniciativa ahora, estas dos obras sirvieron para desviar, estamos hablando de dinero perdido, 90,000 millones de pesos. Estamos hablando de, cuando me invitaron aquí a la producción a hablar de Gerardo Ruiz Esparza, en realidad saqué mi libreta de notas porque son muchos los casos que tienen que ver con Gerardo Ruiz Esparza. ¿Qué dijiste? Todo el programa nos Bueno, echamos. yo creo que hay que mencionar varias cosas. Ajá. Hablando directamente de OHL, son estas dos obras, para ponerte un dato. La primera concesión del circuito exterior mexiquense era para 2033 y después de muchas extensiones, ahora estamos hablando que es una concesión que se vence en 2051 y con criterios de cobro de peaje que aumentan prácticamente cada año por arriba de la inflación. Entonces estamos hablando de que las personas que cruzan por esta obra primero tienen que pagar y cada año pagan más y ahora va a ser hasta 2051. Sin embargo, cuando hablamos de Gerardo Ruiz Esparza, no tenemos que dirigirnos a muchos escándalos que nos tocó cubrir en Aristegui Noticias a lo largo del sexenio pasado. Estamos hablando de obras, por ejemplo, como el Paso Express. Es una vía que costó 2,200 millones de pesos. Se inauguró en julio de 2017 y solo unas semanas después de que fue inaugurada, pues abrió un socavón y hubo un accidente mortal. Estamos hablando de que Gerardo Ruiz Esparza fue el responsable principal de esta obra y bueno, sobrevivió el sexenio. Pero bueno, ¿qué me dices del Tren México-Querétaro? Claro. Que fue esta obra que detonó después de que publicamos la investigación de la Casa Blanca. Era una de las obras más importantes del sexenio de Enrique Peña Nieto y finalmente la tuvieron que cancelar y ahí quedó perdida. O el Tren México-Querétaro, que se presupuestó para 30,000 millones de pesos. En este momento ya se gastaron 60,000 millones y se calcula que se requieren en realidad 90,000 millones de pesos para que quede concluida. Está ahí un elefante muerto, se ve la obra pues a medio terminar, todavía no se alcanza siquiera a vislumbrar una fecha siquiera para la inauguración, ¿no? Muy lejana esta fecha. Además, el hangar presidencial. Recordemos que Felipe Calderón compró este avión gigantesco, un avión nuevo, y este avión requería tecnología también nueva. Entonces mandaron remodelar el hangar presidencial y curiosamente contrataron a Juan Armando Hinojosa Cantú, el constructor de la Casa Blanca. Esta obra, Julio, estaba para 685 millones y acabó en 1,182 millones de pesos, también en una obra que encabezó Gerardo Ruiz Esparza. Finalmente, y dentro de este recuento breve que te quiero hacer de Gerardo Ruiz Esparza, hay una transferencia multimillonaria que se aprobó él, siendo secretario de Comunicaciones y Transportes, al gobierno del Estado de México
por 3.671 millones de pesos, y la denuncia que hubo es que este dinero pasó de las arcas federales a las estatales y nunca se comprobó en qué acabó ese dinero. Hubo una denuncia muy importante porque cuando fue la elección del Estado de México en la que se eligió a Alfredo del Mazo para que se investigara, no sabemos bien en qué acabó esa investigación, por lo cual esto es de lo que quiero plantear. De si va a haber una investigación por parte de Santiago Nieto, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos hablando de escándalos que tocan desde el sexenio de Arturo Montiel en el Estado de México, estamos hablando de 1999 hasta Enrique Peña Nieto, pero pasando desde que fue gobernador hasta que fue presidente. Y en este caso, Gerardo Ruiz Esparza, desde Comunicaciones y Transportes, fue una pieza fundamental en este entramado de dinero que se movió de manera irregular, por decirlo de alguna manera. Pues vaya que es impresionante todo el recuento que hace Sebastián Barragán, reportero de investigación de Aristegui Noticias, el equipo tan respetado y que nos honra que estés presente aquí a nombre de un equipo que siempre valoramos y respetamos. ¿Y qué será? ¿Que la Unidad de Inteligencia Financiera lo vaya a encauzar o a iniciar por un solo asunto, por dos, tres, cuando el... Aquí el asunto es que hay una cartera muy amplia de asuntos. A mí me gustaría que, por ejemplo, Santiago Nieto aclarara de alguna manera cuál es el asunto en concreto que van a investigar, porque también estamos hablando, como te decía, de asuntos que arrancan en 2002, cuando Arturo Montiel viaja a Madrid de alguna manera a amarrar esta primera obra gigantesca, pero en ese momento Gerardo Ruiz Esparza era titular de la Comisión Federal de Electricidad con Vicente Fox. Entonces es hasta 2005 que él se engancha con este asunto de OHL y empiezan a darse, conforme avanzan los años, ampliaciones en las concesiones y cobros que no tienen sentido. Estamos hablando de obras que los mexiquenses van a pagar hasta 2051. Entonces, si hablamos de catálogo para investigar obras, pues con OHL pues hay todo esto que se extiende en sexenios en el Estado de México, en el gobierno del Estado de México. Entonces es prácticamente que agarran un asunto, obviamente que haya competencia y que, por ejemplo, en términos financieros sabemos que no pueden investigar tanto tiempo atrás, incluso por cuestiones legales. Entonces habría que ver si tienen una prueba en concreto, un asunto en concreto y ver cómo lo judicializan, ¿no? Que es lo importante aquí. Sí, lo importante, lo notable y lo preocupante es que a pesar de todo ese índice de irregularidades con un enorme tufo a corrupción, pues durante todo ese tiempo, recuerdo lo del socavón del Paso Express en Cuernavaca, que el propio ocupante de la silla presidencial de entonces, Enrique Peña Nieto, salía en un video con Ruiz Esparza presumiendo, viajando, decían que era una obra ejemplar, porque durante 6 años, al menos en este caso de Peña Nieto en Los Pinos, pues se presumía y se decía y nos daban declaraciones que no correspondían con la realidad. Totalmente. De hecho, hay que recordar que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se caracterizó porque hubo muy pocos movimientos en el gabinete y Gerardo Ruiz Esparza, bueno, a mí me llamó mucho la atención porque sobrevivió escándalo tras escándalo. Uno más, cuando él fue secretario de Comunicaciones en 2014, tuvo algo muy desafortunado, que su suegra fue atropellada por un transporte particular. Nosotros logramos documentar que ese transporte particular, esa empresa que desafortunadamente atropelló a su suegra, le tuvo que pagar una indemnización por 30 millones de pesos. Entonces estamos hablando de que él es el máximo titular de Comunicaciones y Transportes y recibió su familia una indemnización por 30 millones de pesos en algo que no pasa, que no pasa en este país. Desafortunadamente atropellan a muchas personas y me gustaría saber quiénes reciben esas cantidades, ¿no? Entonces, de Gerardo Ruiz Esparza hay mucho que hablar en muchos asuntos, que son desde tranzas grandes, como estas que te comento del circuito exterior y del viaducto elevado, hasta estas pequeñas muestras de carácter que los hilos llegaron a definir en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sebastián Barragán, y para cerrar esta plática, agradeciéndote la oportunidad de tener estos datos y este enfoque general que nos das del tema de Gerardo Ruiz Esparza, quien fue secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Enrique Peña Nieto, las empresas señaladas consistente y frecuentemente como beneficiarias de estos actos de corrupción, siempre impunes, tranquilitos, sus funcionarios, comparecencias menores, intocadas todavía, ¿no? Intocadas todavía, en este caso estamos hablando de OHL, hoy se llama Aliática. Lo que han hecho a lo largo de los años es dar en realidad muy pocas muestras de transparencia. Incluso me llama mucho la atención que en España, donde existe, digamos, otro entramado legal, sí han tenido que responder por obras de corrupción que son muy claras, en las que ellos han sobornado directamente a funcionarios a cambio de obras y ellos participan en campañas políticas, pero desafortunadamente es algo que no se ha hecho en México y yo creo que cuando le empiezan a rascar a esa hebra,
va a salir mucho, porque estamos hablando del Estado de México, que fue durante mucho tiempo una caja negra, de donde los recursos públicos, las obras, la corrupción, fue algo que pues, fue muy señalado en el Estado de México y nunca hubo por parte de las autoridades, estamos hablando de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, obviamente investigándose él mismo en el pasado, pues no hubo intenciones. Yo creo que cuando arranquen en serio, nos vamos a enterar de muchas cosas muy importantes. Sebastián Barragán, muchas gracias por Gracias, esta Julio. oportunidad. Gracias, Julio. Gracias y saludos al